Muy buenas tardes, profe. Soy el cadete Díaz Betancourt Darwin Yesid y junto a mi compañero Borque Rodríguez Santiago y Cantero Arce Ilan, vamos a exponer demanda en defensa en la economía aplicada a defensa, modelo de oferta y demanda. Bueno, para iniciar, comienzo con un concepto que es demanda, el cual se refiere a la relación entre la cantidad demandada y el precio del bien y se le usa a través de la curva de demanda. Bueno, la curva de demanda es un gráfico donde se representan los factores como datos, el cual más adelante va a explicar muy bien mi compañero Borges. Y estos factores, el precio del bien, los precios de los bienes relacionados y los precios futuros esperados, como factores influyentes, más adelante los va a explicar mi compañero Cantero Arce a fondo. Bueno, la demanda en defensa se refiere como una actividad donde la defensa nacional o el Estado utiliza los recursos humanos para satisfacer las necesidades de la fuerza. En este caso, las instituciones armadas pueden ser, son establecidas como organizaciones y cuyo objetivo es proporcionar un producto final, el cual puede ser material bélico, material de intendencia, puede ser no material, sino como dispositivo, como disposición, crear seguridad o disuasión. También podemos ver que hay economías interesadas en las estrategias como en la fuerza, entonces ellos demandan no tanto material, sino demandan una clase de conocimiento, el cual también va a mantener o va a hacer una clasificación en esta curva de demanda. Como podemos ver, la economía, en este caso, obviamente, es una ciencia. Entonces, como ciencia, va a estudiar los recursos, de dónde salen estos recursos para estos diferentes fines que la defensa necesita. Entonces, la defensa como una economía, entonces trata de curar o de salvaguardar su curva de nivel en recursos o en productos públicos, ya sean determinados para cada función. Entonces, tratan de obtener una cantidad óptima solamente para cumplir las necesidades necesarias, en más en demanda de seguridad y defensa, en este caso. Bueno, a continuación explicaremos más sobre la curva de demanda. Viene mi compañero Borges. Buenas tardes, profe. Soy el cadete Borges y vengo a explicar lo que es la figura de demanda en defensa o la curva de demanda en defensa, en donde los diferentes factores que ya vimos anteriormente son influyentes en su movimiento hacia izquierda o hacia derecha. Estos factores son importantes para entender cómo es que funciona el sistema de demanda en defensa con referente a las fuerzas militares, ejército, armada o fuerza aérea, en este caso en Colombia. También veremos lo que son acontecimientos históricos en donde se pudo evidenciar la demanda en defensa, tal cual como fue en la Segunda Guerra Mundial, en el enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, funcionando como proveedores netos de la guerra, en donde el material bélico como armamento, eh, material logístico, material de intendencia, fue factor clave en las acciones militares. Y esto hace referencia a la demanda en la defensa de cada uno de los países. También podemos ver el caso entre Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, India, Pakistán y en países del Medio Oriente, donde el conflicto allá es constante, como evidenciamos el conflicto también entre Irak e Irán, en donde el material bélico es muy importante. Es, es lo que, por ejemplo, a ellos los caracteriza y también siendo como uno de los principales proveedores entre ellos mismos para combatir esa guerra que viven internamente. También podemos decir que el cambio entre la demanda se produce por ciertas variaciones. Em, Ciertas variaciones en qué sentido, entre el precio de la defensa y los movimientos sobre la curva de demanda. O sea, lo que hablé anteriormente, el movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha, que ya próximamente mi compañero Cantero los va a explicar. El aumento en la demanda ocasiona que la curva de demanda se desplace hacia la derecha. Es decir, si por ejemplo la demanda de un país, por ejemplo, no sé,
puede ser Irán, que alguno de sus aliados, de sus máximos aliados, le provee armamento de X tipo. Entonces el movimiento de la curva lo que va a hacer es moverse hacia la derecha, hacer el desplazamiento y nos va a demostrar lo que es la demanda en la defensa nacional en función al precio. Al precio es lo más importante. Y bueno, posteriormente ya Cantero nos va a explicar un poco más sobre la demanda en la defensa y la gráfica como tal. Eh, Profe, pues decimos que la curva como tal tiene ciertas variables en la demanda. Por ejemplo, una variación representa, pues en este caso, por ejemplo, un movimiento a lo largo de la curva de demanda en defensa afecta eh, la cantidad de demanda. Por eso si el precio sube o baja. Un desplazamiento de la curva en defensa a la derecha significa que tiene un mayor nivel de ingreso o presupuesto de la nación. Esto vendría siendo cuando pues llegan inversiones extranjeras que ayudan a regular un poquito la economía, por decirlo así. El desplazamiento de la curva a la izquierda significa que los precios de otros bienes como la salud, la educación y la vivienda. El desplazamiento de la curva en defensa a la derecha también nos dice que serían preferencias ante amenazas o un peligro. Y el desplazamiento de una curva también a la derecha significa que hay un mayor número de habitantes y más distanciados geográficamente. Decimos también que el precio de un bien no vale la pena producirlo por un bien o un servicio si el precio recibido por él no cubre al menos los costos de producción. Los precios de recursos usados que se producen para un bien influyen sobre la oferta. Esto quiere decir que si se suben los precios de recursos productivos, aumenta el precio mínimo que un productor está dispuesto a aceptar por un producto o un servicio. Eso sería todo, profe. Gracias.